Prefiero estar de pie y hablar. Empiezo con la explicación. Voy a explicar lo que es luego educación. Voy a hacer la explicación en dos partes. Primero, qué hacemos nosotros o por qué hacemos lo que hacemos esta extraescolar. Y la segunda parte explicaremos exactamente qué son las clases, de qué van las clases. Por favor, si alguien quiere interrumpir o hacer alguna pregunta, pues con la libertad se puede hacer. Entonces empiezo por lo que es qué es luego educación y por qué surge toda esta línea de trabajo. El título hemos puesto luego educación, aunque nosotros no somos de Lego educación. En Lego educación en España no hay nadie. Es una división de Lego, está Lego Retail, Lego Juguetes, y luego está Lego Educación, que es una división que se dedica a crear herramientas, a crear juegos, entre comillas, al desarrollo de habilidades. Entonces nosotros, bueno, pues ya nos formamos con Robotics, que es uno de los partners de Lego Educación, aquí en Barcelona, y pues trabajamos impartiendo clases escolares, usando las herramientas de Lego Educación y la forma de trabajar que ellos proponen. ¿Por qué el tema este de Lego Educación? ¿Por qué Lego coge y saca una rama enfocada en la docencia, en la educación? Luego fui consciente hace años de los cambios que estaba sufriendo la sociedad. ¿No se oye bien? La cámara mal. ¿Ahora? Sí, vale. Bueno, estaba diciendo a ver que Lego Educación hace unos años decide lanzar una línea de trabajo nueva, una división de trabajo nueva, que es Lego Educación, que es independiente de Lego Retail, Lego Juguetes. Ellos lanzan esta línea porque son conscientes de los cambios que está sufriendo la sociedad. Y esos cambios se reflejan lógicamente en el ambiente laboral, en el trabajo, en las habilidades y capacidades que van a requerir los nuevos trabajadores para enfrentarse al futuro. Ellos mismos sufrieron hace unos años bastantes vaivenes, por decirlo de alguna forma, cuando empezaron a surgir nuevos juguetes, como pueden ser los juegos informáticos, todo el tema del mundo de la animación y demás, ¿no? Entonces, ante esas dificultades, ellos empezaron a cambiar, empezaron a producir ciertos cambios y sacar nuevas líneas de productos que seguro ya conoceréis, ¿no? Ahora hay películas de Lego, hay juegos informáticos de Lego, hay un montón de divisiones de Lego diferentes de las antiguas. Entonces, como os digo, ellos fueron conscientes de los cambios en la sociedad, de la tipología de trabajadores que hacían falta y decidieron crear herramientas que fueran útiles para favorecer el desarrollo de habilidades que pues, los gurús, los expertos decían que eran fundamentales para el futuro. Trato de explicarme. Hace unos años lo normal era, bueno, pues empresas que se dedicaban a producir y producían pues, bueno, pues, lo que fuera, tornillos, de forma continua y se acabó. El mercado se ha globalizado, los de ellos, y se han ido muchas empresas al tercer mundo. Asia, India, África supongo a futuro, y estas empresas son empresas que normalmente lo que hacen es reproducir, pero que no aportan un valor excesivo. Entonces, luego que veía, si ellos no eran capaces de aportar un valor diferencial, bueno, pues solamente se dedicaban a producir, a reproducir, pues sus producciones se irían al extranjero, ¿no? Entonces, entendieron que lo lógico era favorecer, o al menos tener trabajadores que fueran capaces de hacer este tipo de cosas, ¿no? De innovar, de crear cosas nuevas. Entonces, como os digo, Lego, haciendo propio un montón de ideas y conceptos que no son de ellos, no son propios, empieza a trabajar en esta línea de trabajo, ¿no? ¿Qué hay que hacer para que una persona esté bien preparada a futuro y se pueda trabajar, ¿no? ¿Qué habilidades tiene que cumplir? Entonces, como os digo, tanto la UNESCO como otros organismos internacionales empiezan a publicar estudios sobre cuáles deben ser las características del trabajador del siglo XXI, que llaman. Características que es curioso ver cuando empiezas un poco a investigar estos temas y a leer, te das cuenta que aparecen en todas partes, que todo el mundo coincide con ellos, ¿no? La UNESCO habla del cómo tienes de la persona, tiene que aprender a ser, a convivir, aprender a aprender, aprender a hacer. Cuando entras en la página web del Gobierno Vasco en Educación o en la de Madrid, o cualquier organismo internacional que haga educación, hablan de un montón de habilidades y competencias. Ya no es tan importante como antes el conocer, entre comillas, a nivel de memorizar, pero sí coge un valor importante la capacidad de hacer cosas nuevas, la capacidad de adaptarse a nuevos medios, sobre todo cuando somos conscientes que los trabajos de futuro van a ser distintos y que somos conscientes de que no sabemos qué van a ser, ¿no?
hace unos días hablaba con un amigo y nos hablaba del, ¿cómo le llaman? El marketing, no, el producto, no sabe el nombre ahora. Esta gente que se dedica a gobernar y a organizar las páginas web, a mandar información de un lado a otro. Community Manager. Community Manager, sí. Y ya eso que te viene la... Entonces, bueno, son profesiones que hace 2 días no existían, nadie sabía ni lo que era, ni veía la necesidad, ¿no? Y ese continuo cambio hace que pues, estamos preparados para cambiar con esas necesidades o tendremos complicado. Entonces, como digo, bueno, pues luego es consciente de todo esto, hace propio un montón de ideas y crea unas herramientas que sean adecuadas para desarrollar esas habilidades que, como os digo, pues prácticamente todo el mundo comparte, ¿no? Nosotros cuando vamos a las charlas a los colegios, hablamos con el profesorado, son temas que a nadie son extraños, ellos mismos los han trabajado 20.000 veces, ¿no? Cuando estaba aquí antes esperando, estaba leyendo el papel este, el texto este, y los textos que vienen aquí, cuando habla de diversidad, capacidad resolutiva, empatía, trabajo en equipo, integración, son todos temas que para todos son comunes y que, bueno, que aquí también los reflejo yo. Nosotros hablamos de unas 8 habilidades fundamentales que entendemos que hay que ser capaces de desarrollar con los niños. Tenemos la ventaja que trabajamos en grupos pequeños, trabajamos en grupos de unos 12 niños máximo, lo que nos favorece y nos permite trabajar mucho más el campo de las habilidades. Y no estamos, digamos, obligados a ningún sistema que nos obligue a examinarles, con lo que podemos centrarnos, como digo, en el campo de las habilidades. Aquí lo importante es desarrollar las habilidades y no aprender conocimientos. O sea, nuestro enfoque no está dirigido a la robótica como tal, que es lo que más nombre da todo esto, sino al desarrollo de habilidades. Hablamos de 4 o de 8 habilidades fundamentales. Hablamos de iniciativa y espíritu emprendedor, que como decíamos, pues creo que hoy en día es claro, la necesidad de ser capaz de evolucionar y de cambiar. Autoconfianza y autosuperación. Y aquí también pondría que no está escrita autoevaluación. La capacidad de superarse, y no solo superarse, tener la confianza en que uno es capaz de resolver un reto. Es un tema que cuando analizas o cuando estudias un poco el tipo de trabajo del pasado, esto no era tan necesario, porque eran trabajos muchas veces repetitivos, en la que bueno, pues uno entraba yo sé, de jefe de compras y hacía toda la vida lo mismo. Hoy en día eso está cambiando. En temas como pueden ser las compras, que aparentemente son simples o son relativamente cerrados, pues los cambios que está habiendo son tremendos, ¿no? Con las dinámicas diferentes, con el tema de encuestación, con el tema de internet y demás. Por lo que el sentirse capaz de resolver cualquier reto es un tema importante. Trabajo en equipo, cooperación y liderazgo. Se habla mucho de trabajo en equipo, pero paradójicamente en pocos sitios se trabaja de una forma real y no forma la gente para trabajar en equipo. Están formados y saben cómo trabajar en equipo. Enfoque solución de problemas, creatividad e innovación, comunicación y empatía, certificados y conocimientos. Bueno, creo que son todas ellas habilidades que si preguntáramos en esta sala a ver quién las ha necesitado, estoy convencido que todos diríamos que todos hemos necesitado, si no todas, prácticamente todas. Pero también paradójicamente, si preguntamos en esta sala cuántos de nosotros hemos estudiado, las hemos trabajado dentro del campo pues, educativo, en nuestra formación, tanto en la carrera como en el colegio, pues la mayoría diríamos que no hemos trabajado ninguna de ellas, no las hemos desarrollado. Más que aprender, hablamos aquí de desarrollo de habilidades. No solamente hacemos el enfoque, está enfocado en el desarrollo de estas habilidades. También luego, cuando arrancó con todo esto, lo que pretendía, en cierto modo, era desarrollar las vocaciones tecnológicas. Era un momento en el que se veía que era muy importante todo el tema de tecnología, y de hecho, mira, ayer creo que fue ayer, salía en un artículo en El País, hablando de la importancia de la tecnología en los países del tercer mundo, todo el tema de la comunicación, de internet y demás, ¿no? Entonces, además de las partes habilidades, trabajamos en una serie de cosas. Trabajamos en equipo. Los niños trabajan, infantil todavía no, de forma individual compartiendo material, pero ya en primaria trabajamos en equipos de 2 niños o de 3 niños, siempre con roles definidos. Trabajamos tomando decisiones, lanzamos retos, consecuentemente ellos tienen que tomar decisiones a la hora de decidir cuál es la solución mejor para ese reto, que no siempre es única. Intentamos que los chavales presenten, hacemos presentaciones, normalmente los monitores os llevan unas tablets a poder grabarles, les pedimos que expliquen lo que han construido y que lo presenten en público, al resto de la gente. Intentamos trabajar inteligencia emocional y bueno, que se acostumbren a hablar en público. Lógicamente trabajamos en la parte de robótica con mecanismos,
Con lo que trabajamos la mecánica, las máquinas simples, que eso es algo que bueno, pues, se usa ahora, se usará al futuro y algo que está ahí, ¿no? Trabajamos con motores, con sensores y además programamos. El lenguaje de programación que usamos es un lenguaje de programación propio de Lego. Es un lenguaje muy básico y está pensado en la pedagogía. En este caso, en el tema de la programación, nosotros lo que hacemos hincapié es en la capacidad que hay que desarrollar los niños de resolver un problema desestructurándolo y resolviéndolo por partes. No estamos buscando lo que es la programación en sí. Seguramente cuando estos chavales acaben la carrera, pues el lenguaje de programación que usen no tendrá nada que ver con los que usamos ahora. Pero sí la forma de pensar, ¿no? Si tenemos un problema complejo, hay que de alguna forma estructurarlo, resolverlo, dividirlo para poder programarlo. Entonces esa parte sin duda va a ser común ahora y a futuro. Trabajamos mediante retos y independientemente de la edad, sea infantil o sea primaria o sea ESO, trabajamos con el método de las 4 Cs, ¿no? Primero generamos un ambiente en el que conectamos con ellos, sea el reto que sea. Normalmente construimos algo sobre lo que se ha pedido, vemos si funciona o no. Lo normal es que al principio no funcione, es muy difícil que la primera salga bien, o que haya que hacer mejoras. Con lo que, una vez que vemos por qué no va bien o qué mejor se puede hacer, volvemos a empezar. Hay ese método que llaman de método ingenieril o método científico, ¿no? O sea, es, analizas el proyecto, lo resuelves, ves que no funciona bien la primera, y analizas por qué no va bien, qué se puede mejorar, y vuelves una vez atrás para ir repitiendo el proceso. He comentado el tema de los grupos, trabajamos niños de 2 en 2 y de 3 en 3, y trabajamos, como decía antes, mediante retos. Los retos son, cuando son muy jóvenes, lógicamente, los más pequeñitos, son retos muy dirigidos, y según van creciendo o llevan más tiempo que nosotros, los retos son más abiertos. Son retos que pueden ser desde el tipo tan simple como lanzar una pelota ping-pong. Ellos tienen que construir un aparato que sea capaz de lanzar una pelota ping-pong. Eso sería un reto muy abierto, y otros son siguiendo ya unas pautas, que los enseñaré. El material que nosotros usamos, en general, salvo una pequeña excepción, es todo material de educación y está enfocado en distintas edades o rangos de edades. Entonces, en función de la edad, si hablamos de infantil, iremos a materiales que son con piezas tipo duplo, piezas grandes, y usaremos diversos tipos de materiales, algunos de carácter tecnológico, que os iré enseñando más adelante, y otros de carácter más enfocados en la manipulación, comunicación y demás. Para los niños que están entre primero y cuarto, usaremos el Widoo, que son ya piezas normales, pequeñitas, tipo Lego Technic, y también lo programaremos. Y para los mayores usaremos ya un robot más autónomo, que tiene una pequeña CPU y que también es programable. El robot de los mayores tiene pues, 3 motores, 4 o 5 sensores, y el de los pequeños solo tiene un motor y un par de sensores que solo puede usar una vez. Entonces, bueno, según se van creciendo se va complicando el tema. Como decía al principio, nosotros hacemos mucho hincapié en la importancia del desarrollo de habilidades. Nuestro objetivo no es puramente la tecnología, no es puramente la robótica. Con lo que tuvimos la suerte que hace un par de años, luego también sacó una línea de material dentro de su programa de educación enfocada en la comunicación, que se llama Lego Story Starter o Storytales. Entonces, en función de la edad, lógicamente eso sería una lágrima para los niños pequeñitos, también trabajamos este material. O sea, trabajamos materiales diversos para distintas edades. En el caso de infantil, trabajamos temas de mecanismos, trabajamos temas de programación muy básicos y trabajamos temas de comunicación con pues este ejemplo que está aquí puesto. ¿Qué consistiría esto? Pues básicamente les ponemos en canción, en este caso pues el cuento de los cerditos, se les cuenta el cuento, se deja la historia, por ejemplo, sin terminar, y ellos tienen que construir el final de la historia y luego presentársela al resto de la clase. Esto lo usamos tanto con los niños de infantil, de 4 y 5 años, otro hasta 6, como con los mayores. Lógicamente los retos se pueden ir complicando, son retos más complejos cuanto más mayores, y pues según van creciendo, pues en vez de hacerlo de forma verbal, se puede hacer de forma escrita, se puede complicar hasta el infinito. Y con este material trabajaríamos sobre todo la parte de expresión escrita y verbal. En la parte de mecanismos,
trabajamos en la parte infantil con material adaptado a edad, que serían pues máquinas simples, tanto máquinas simples como estructuras, y también, como antes, mediante retos. Les presentan unas láminas de juego, que ellos pues al principio les cuesta un poco, pero enseguida interpretan perfectísimamente, y bueno, pues probamos. Lanzamos hipótesis, en este caso, como dice, es un lanzapeonzas con una peonza, lanzamos la hipótesis de cómo va a funcionar, y ellos dicen cómo va a funcionar porque esta peonza se puede colocar en este sentido o en inverso, con lo que el engranaje sería uno u otro, uno grande o uno pequeño. Entonces ellos predicen qué va a ocurrir, lanzan hipótesis y bueno, luego lo probamos. Aquí trabajamos lógicamente la experimentación, no estamos trabajando ni la física ni la matemática a nivel, digamos, teórico, pero sí experimental. Sería un poco absurdo hacerlo a nivel teórico porque hablamos de pues, una peonza que un niño puede entender cómo funciona, los engranajes también, pero a nivel pues, físico, matemático, pues hablamos de materiales que se dan ya en la universidad. Y haríamos lo mismo con los chavales de primaria o de secundaria. Serían máquinas simples, en este caso motorizadas, son ya más complejas, tienen también un motor y, al igual que antes, pues lanzaríamos una hipótesis, primero lo construimos, luego lanzamos una hipótesis de cómo va a funcionar y luego pues hay que modificar. En este caso, pues, si estas piezas de aquí las vamos moviendo, pues el bicho ese, la araña, pues andará mejor o peor. Entonces, bueno, pues es mediante prueba-error e hipótesis. Y luego pues siempre pues, les pedimos que ellos expliquen pues, qué han hecho, por qué lo han hecho, cómo ha funcionado. O sea, insistimos mucho en la comunicación. Por último tenemos la parte de programación que os comentaba al principio, es un poco la parte más conocida. En este caso, en el caso de infantil, trabajamos el Pivot, que es un material que no es de la educación, pero bueno, que funciona muy bien. Básicamente son unas abejas que tienen en la parte superior cuatro botones de dirección y ellos, bueno, les pedimos que vayan de una posición a otra, en una mesa cuadriculada, y ellos mediante las flechas, hacia adelante, hacia atrás, derecha, izquierda, pues van programándolos. Es muy interesante ver también cómo en los tres casos, incluidos los pequeñitos, no se les explica cómo funcionan los robots y cómo se programan. Es todo mediante experimentación. En algún ejemplo, si en algún caso tienen ejemplos que van viendo, luego se los enseñaré en el caso de Widoo, pero ellos hacen prueba-error. Tienen la ventaja de que ellos no tienen miedo, o sea, no hay problemas de que tengan miedo a romperlo ni nada por el estilo. Directamente lo cogen, prueban, ven que no funciona o que sí funciona y demás. En este caso, la única cosa que se suele explicar, bueno, pues es el reset, pues para que no se vaya aumentando el programa. Entonces, bueno, pues básicamente es prueba-error. Luego, para los niños de primero a cuarto, nos haríamos el Widoo, que es esta rana de aquí, perdón. El lenguaje de programación en este caso es más básico y empezamos primero dándoles unas instrucciones del montaje y de la programación que ellos copian. Una vez que han copiado el montaje y han copiado la programación, lo probamos. De forma que ellos están viendo cómo funciona el programa mediante experimentación, al probarlo. La siguiente fase sería pedirles que hagan algún cambio, ya sea sobre la parte mecánica, ya sea sobre la parte de programación. De esta forma, sin haberles explicado cómo se programa, ellos mismos aprenden a programar. Van haciendo cambios en el programa de forma pues, intuitiva y de forma autónoma aprenden a programar y a manejarlo. Y el tercer caso sería el de los chavales ya más mayores, a partir de quinto de primaria, que sería el robot del EV3, que es un robot ya más autónomo, que tiene una CPU, que es el conjunto que está aquí, un ordenador, y al que le llegan pues, distintas señales de diversos sensores o motores. Su nivel de complejidad es mayor y los retos también son más complejos. También arrancamos con retos muy simples, muy progresivos, de forma que, como os digo, de forma autónoma e independiente, cada pareja o cada trío en este caso, aprenden a programar. Aquí los niños trabajarían de uno en uno, o sea, solos, no podemos trabajar todavía por parejas. En primaria, en Widoo, desde primero a cuarto, trabajaríamos por parejas y en el robot grande trabajaríamos en equipos de 3. La razón de trabajar de 2 en 2 o de 3 en 3 es porque tenemos funciones suficientes, roles suficientes para hacerlo. Sería absurdo, por ejemplo, meter aquí 3 niños, porque no había trabajo para los 3. A nivel de programación, os enseño un poco los programas. En el Widoo usamos este programa, que es un programa muy básico, muy simple,
con ciertas limitaciones, no permite disyuntivas, el sí en caso de tal hace una cosa u otra, eso no lo permite, pero tiene es muy gráfico. En este caso, pues bueno, si das a la flecha, a la tecla que tiene la flecha hacia abajo, el motor se pone a velocidad 1 y anda hacia la izquierda. En el ejemplo que os ponía antes, suponiendo que este fuera el programa que iban a usar para que avance la rana, lo que les pediríamos después, o sea, ellos copiarían este programa y luego les diríamos, oye, ahora queremos que la rana en vez de avanzar, retroceda. Entonces ellos, lógicamente, irían aquí y cambiarían, cogerían este icono, lo quitarían abajo y subirían abajo el icono, que es un motor con el sentido del giro en sentido inverso. Pero claro, eso lo hacen ellos de forma autónoma, lo hacen de forma intuitiva. Luego les pediríamos que después de avanzar hicieran ruido, por lo que, bueno, enseguida ellos encuentran el icono del sonido, que estará abajo, y lo van poniendo. Entonces, como os digo, de una forma muy intuitiva, ellos aprenden a programar. Lógicamente, según avanzamos el año, el curso, los programas se van complicando, los montajes se van complicando y la programación dirigida va desapareciendo. Cada vez es más complejo e incluso lanzamos retos abiertos, como explicaba antes, de lanzar una pelota ping-pong en la que no hay instrucciones, ellos se basan en lo que han aprendido hasta ahora, pueden lógicamente buscar, pueden mirar, pueden copiar, pueden buscar en internet, se olvidamos ya que investiguen, y la parte de programación también lógicamente no es dirigida. En el caso del otro robot, el que estaba a la izquierda, o sea, en el caso de este robot, que es el V3, y que sería el robot que usaríamos a partir de quinto y sexto primaria, también funciona por iconos. La forma de programar es muy similar a esta de aquí abajo, la del WIDU. También son iconos, pero son algo más complejos, que aquí tenemos ya más variables. Tenemos rotaciones de motor, trabajamos con servomotores, con lo que puede decir cuántas rotaciones que elige del motor y demás. Tendríamos también disyuntivas, en caso de lo que sea, hace una cosa u otra, también tendremos bucles, y bueno, tenemos una programación más compleja. Pero también, igual que antes, como lanzamos siempre, trabajamos mediante retos que son muy básicos, arrancaríamos con un montaje robot dirigido en este caso, muy simple, jugaríamos primero con temas de movimiento, poco a poco añadiríamos otro tema de variables, como puede ser aparezca una imagen en la pantalla como aquí, aparezca una imagen en esta pantalla, que emita un sonido, iríamos haciendo pequeños cambios, de forma que ellos, como decíamos antes, de forma autónoma, pues aprenden a programar. Y básicamente esto es todo lo que tenía preparado. No sé si hay alguna pregunta o algo ha quedado claro. Yo quería preguntar, sí. Ya no con respecto, está claro el contenido. Ya una vez cuando comienzan a trabajar, una vez que el material, ¿cómo iría? El material lo ponemos nosotros. ¿Va incluido el...? Sí, o sea, el material lo pondríamos nosotros, lo guardaríamos en el colegio. Es un material que es bastante caro, ¿eh? Hablamos de material que cuesta pues, 100 y pico euros la caja, 300. Y luego, como os decía antes, nuestra idea, si vosotros estáis de acuerdo, lógicamente, es no usar solamente robótica, usar también mecanismos, usar la parte de story starter, de contar historias, porque nos parece que es fundamental. O sea, si queremos desarrollar, si el objetivo que nos planteamos es el desarrollo de estas habilidades, lo que está claro es que cuando tenemos herramientas para desarrollarlas, es muy complicado. Hay un estudio que hizo Lego en Inglaterra que hacía encuestas a profesores de colegios que usaban herramientas tipo estas, al desarrollo de habilidades, profesores que no las usaban, ¿no? Entonces, salía de esa historia, de esa encuesta, salía muy claro que si no tenían herramientas, era muy complicado poder desarrollarlas. Aparte de otros hándicaps, del número de alumnos, del tema de tener que evaluarles. Pero en cualquier caso, yo decía que era fundamental tener herramientas para poder desarrollar las habilidades. El tema este de Story Starter, que os ponía antes, que es de lo de contar historias, vamos a hacer ahora el sábado 21, una pequeña competición, bueno, más que competición, demostración en el colegio La Vide, en el que se juntan pues, un montón, cerca de 300 chavales de distintos colegios de Álava, ¿no? Y a los que hacían, los de primero a cuarto primaria, les preguntamos qué querían hacer demostración de WIDU, del robot, o hacer demostración de Story Starter. Y fue curioso que la mitad de los niños querían hacer de Story Starter, de contar historias, y la otra mitad de WIDU. O sea que, bueno, funciona muy bien, a los chavales les gusta mucho y les da mucho pie a hablar. O sea, al tener que contar una historia que han construido ellos, pues se ven un poco obligados a exponer en público, a explicar lo que han construido. Y eso pues funciona bien.
les ayuda a hablar en público. Igual, Joseba, es interesante que expliques lo de las cuotas, que es cada 4 sesiones y no es cada... Vale, así. A ver, lo que solemos hacer es, en vez de poner un precio mensual, que es difícil de... Entonces, sería hablar con el centro, ver los días que salen al año, porque depende cómo que caigan las fiestas y demás. Si imagínate que cogemos un lunes, porque es el día que viene bien al centro, y el lunes pues hay varios días festivos, ¿no? Entonces lo que hacemos es sumar los días del curso del año para sacar el número real de clases. Entonces eso lo multiplicamos por el precio hora apartado. No sería una cuota de 40 euros al mes, dependiendo de los días que salgan. Salen 28, salen 30. Si es en abril solo hay 2 días, pues solo se cobrarían 2 días. Es la única actividad que se hace así. O sea, lo que os hemos puesto en el libro es una media de lo que, hablando con Joseba, sale en otros colegios, pero había meses que salía 22, meses que... Eso es. O sea, depende de la edad. No es como en inglés, que son 19 euros al mes y todos los meses lo mismo. En robótica un mes puede ser 22. No, perdona, Sí, no expliqué bien. No, a ver. Lo que haremos es, tenemos un precio hora pactado. Entonces, sumamos los días del año, porque entiendo que aquí va a ser de mayo... Aquí es de octubre. Perdón, de octubre a mayo, ambos incluidos. Entonces, claro, no depende de qué día hayamos elegido o haya decidido el centro, pues pueden salir entre 28 y 30 días. Entonces, el precio mensual lo fijaríamos cuando tengamos el calendario escolar a partir de los días lectivos que salgan. Para que no sea... Luego eso sí, lo dividimos entre las 8 cuotas, para que sean las 8 cuotas iguales y sean más cómodos los pagos y demás. Pero sería un poco un cálculo real, o sea, no hacer una cuota, claro, porque un año puede salir de 28 días y otro de 32. Entonces si ponemos el precio de 32, el año que sale 28, pues nos estaríamos un poco engañando. Yo si no entendí mal, bueno, asumo que es de la mayoría lo que ponían, por decir mi hija, yo fenomenal, veo que tiene un poco, y por decir en 2 meses me dice pues no, pero ponía algo de que si se inscribe, tenía el compromiso de los 8 meses, todas ¿es flexibilidad? Es que hay que asegurar la continuidad de los grupos. Si tu hija, la hija de otro, el hijo de no sé quién, llega a noviembre y no quiere seguir, igual el grupo no es viable que salga. Entonces si hay un mínimo de niños para que salga la actividad y llega a diciembre y 5 niños se desapuntan, la actividad no puede continuar porque no es viable. Entonces no es como una actividad deportiva, que el deporte es una pirámide y en un equipo de 8 se ayuda con otro de 14, pero este no es el caso. Aquí es una actividad extraescolar del colegio y sí que, como ha habido bastantes problemas estos años anteriores, este año sí que hemos fijado, que además lo pone en rojo, que el compromiso, cuando os apuntáis a las actividades extraescolares, que el compromiso es de 8 meses, de octubre a mayo. Que no quiere seguir viniendo, una opción tienes de que animarla a que vuelva a venir o hay que seguir pagando hasta mayo. Eso sí, es para asegurar la viabilidad de los grupos. Si no, nos podemos encontrar que en diciembre no se puede continuar con el grupo. Entonces se ha hecho por eso. Entonces eso sí que es súper importante que lo sepáis desde el principio. Por ahí la motivación de los monitores. Sí, para que no se desmotiven. Nosotros los padres, también damos el contacto siempre de los monitores a los padres. Y preferimos, de hecho, cualquier problema que haya, preferimos que nos llaméis porque hacerlo pronto, ¿no? A veces no ocurre, ocurre a veces que pones a 2 niños juntos que aparentemente son amigos del alma, pero luego en clase pues uno le está machacando al otro y son amiguísimos, entonces pues no te enteras tú porque son amiguísimos y luego pues te enteras tarde pues que eran por separado. Entonces en ese sentido, por supuesto, o sea, cuanto antes nos digáis las cosas, nos escribís un email o os llamáis, pues mejor para atajar cualquier problema que pueda haber. Sí que puede haber causas de fuerza mayor, pues que no sigáis en el colegio, que la niña se ponga mal al niño y no pueda ir incluso al colegio. O sea, esas cosas se estudiarán particularmente. Pero sí que dar baja en diciembre porque no quiere venir, pues es que igual el grupo no puede continuar porque uno no sigue viniendo. Ya que estamos hablando de las cuotas, yo he llegado tarde. ¿Habéis comentado al principio? No sé si... Está en el libro todo. Hasta en el, sí, en el libro. Hoy no lo hemos comentado. Y creo que en primaria eran 25 y en secundaria 45. Eso es.
Es que yo no decía nada porque no sé muy bien lo que habéis publicado, por si acaso para no... En el libro tenéis los días y las cuotas. Y son 25 cada 4 sesiones y 45 cada 4 sesiones. Entonces, lo que hace es, en función de las sesiones anuales, estas que suelen ser entre 30 y 28 más o menos, se calcula el precio. Entonces, lo normal suele ser unos 40 euros al mes y unos 20 euros al mes suele ser. Queda así aproximadamente. Los martes en 4 y 5 años, de 4:30 a 5:30, primero y segundo de primaria los jueves, tercero y cuarto de primaria los lunes y quinto y sexto los miércoles. ¿Por qué son estos días? Porque había que hacer un cuadrante con las escuelas del colegio, entonces cada día más o menos de media tenía que haber 3 actividades por... O sea, cada día, cada curso tenía que tener 3 actividades por día. Entonces para que un día los lunes hubiese 5 actividades y los martes hubiese 2, ¿vale? Se ha hecho por eso. Y luego sí que hay una duda con 4 y 5 años, aunque salgan a las 4 y cuarto de clase, nosotros sí que con los profesores y el personal del colegio estaremos de 4 y cuarto a 4:30 con ellos, ¿vale? Eso era una duda que muchos teníais y para que quede claro. Y eso, cualquier duda, cualquier cosa nos podéis mandar al email que aparece en el libro, detrás de la última hoja del libro, que es extraescolares@colegiosanlorenzo.net, pues ahí os podemos estar aquí. Ahí os podemos solucionar las dudas. Vale. ¿En qué idioma sería la actividad? En euskera. Sí, esperamos que aunque en euskera. Sí. Hasta ahora damos todas en euskera. Entonces estamos dando en euskera. Luego, otro tema es hablar, pues, si es euskera y queréis que hablemos en euskera, hay centros que nos dicen que hablemos en euskera y ellos hablen lo que quieran, eso ya es un tema de lo que el centro nos dice. Nos iremos adaptando a los grupos, sí, pero la idea es que sea en euskera. ¿Alguna duda más? Pues gracias por venir a todos. Y hablando de los idiomas, ¿por qué tiene que ser en euskera, sí o sí? Hombre, porque estamos en el colegio, se está intentando priorizar los idiomas. Vale, pues en inglés. ¿No? En castellano. Al Castellano. Quiero decir que sí, o sea, habrá niños que tengan nivel de euskera, niños pequeños que no lo tengan. Pero se va a ir adaptando, o sea, si un niño no sabe hablar euskera, pues evidentemente... O sea, que hay flexibilidad de... Se adaptará, evidentemente no vamos a ser cabezones y vamos a las actividades extraescolares en euskera si los niños no saben hablar euskera. Pero sí que el objetivo del colegio es que los niños, sobre todo de segundo de primaria hacia abajo, ya está todo el trilingüismo implantado en el colegio. Pero al mismo nivel está el inglés que el euskera, me refiero. Sí, pero no sé. Las actividades extraescolares en el cole siempre han sido en castellano y salvo las que están, pues, por ejemplo, en English Workshop, Art and Creativity, pues son en inglés. O sea, se intenta también, pues si en clase dan el 33% en inglés, el 36% en castellano y el 33% en euskera, pues que haya actividades un poco, cada una en un idioma. Entonces, si tenemos otras actividades en inglés, también tenemos que tener actividades en euskera y actividades en castellano. Por ejemplo, el tema del multideporte es todo en castellano. Las actividades que os acabo de decir en Art and Creativity, English Workshop, son en inglés, entonces también tenemos que tener actividades en euskera. De todas maneras, si hay niños que no saben hablar euskera, evidentemente se les hablará en castellano. Nosotros ahora estamos dando en colegios de todo tipo, de castolas hasta colegios que son modelo B. No hemos tenido problemas hasta ahora, ellos hablan los monitores en euskera, que bueno, problemas que se hablan menos o son monitores más pequeñitos, tampoco han tenido problemas de comunicación, les hablan en castellano o lo que sea. ¿Y qué centros en Vitoria estáis implantados? ¿Cuánto tiempo lleváis? Estamos ahora mismo, tenemos unos 800 alumnos, no llegamos a 800, en 20 colegios entre Vitoria, Vizcaya y Álava, y en Álava estamos en Izarra, Murguía, Araya, San Viator, Olavide, Armentia, Ibaiondo, Icasvidea, Armentia, yo creo que no me... Sí que nos tenemos que hacer la idea que, según lo que han comentado en el centro, dentro de un par de años va a estar dentro del currículum de los colegios. O sea,
va a ser una asignatura más. Entonces, desde el colegio sí que se ha primado un poco la actividad de robótica, se ha facilitado con habilitas que se haga la actividad, porque en un par de años, 3, la actividad va a ser como una asignatura más en el colegio. Entonces, si podemos ir adaptando a los niños a que cuando llegue el momento no se encuentren con que no saben nada del tema, pues sí que intenta favorecer la actividad por eso. Colaboramos también a nivel curricular, colaboramos con NClick, con Begoñas Bilbao y para el próximo año con Ascarcha también en Bilbao, dentro de lo que es el plan curricular, dentro del aula.